se acerca un poquito más. Sí, claro. Muchos lo ponen en la ventana, no sé si lo quiero poner en la ventana. No, ahí está bien. Acérquese. Sí. Nada más si quiere acercarse. Perfecto, ya está. Ok, venga. Listo, va. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarles, como ya es toda una costumbre, todos los días a las 11 en punto de la mañana, día viernes, hora en que damos inicio a su programa radiofónico La Voz de El Maestro, una producción de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un espacio creado expresamente para mantenerles bien informados sobre el acontecer educativo, sindical de nuestro estado de Tamaulipas, pero también, como la mayor parte de nuestros escuchas son trabajadores de la educación, pues también queremos siempre traerles temas que tengan que ver con la materia de trabajo de todos los maestros, que es la educación. Hoy en este programa y a lo largo de los próximos minutos vamos a estar dialogando precisamente sobre la filosofía de la educación con una persona que es el profesor dictaminador de la UNAM, de la UAM y de otras instituciones de educación superior. Está aquí en Ciudad Victoria, viene de la capital del país, de la Ciudad de México, y me da mucho gusto recibirle aquí en cabina en este espacio de los maestros de Tamaulipas, que es La Voz del Maestro, al profesor Gerardo Villegas, politólogo. En fin, es muy diversa su formación y sé de antemano que va a resultar de interés para todos ustedes, apreciables maestros, maestras, padres de familia y personas en general que nos están sintonizando. No se despegue de su aparato receptor. Vamos a estar platicando en los próximos minutos con el profesor Gerardo Villegas. Bienvenido, Gerardo. Muchísimas Agradezco gracias. mucho que hayas aceptado esta invitación a este No, al diálogo. contrario, para mí es un honor estar en estas instalaciones y sobre todo también celebrar que el medio radiofónico básicamente para muchas generaciones fue formador precisamente de una cultura, ¿no? Es decir, se están cumpliendo casi 180 años de la creación. Hay algunos debates si fue Marconi o en fin. Sin embargo, la transmisión Nikola Tesla de las ondas radiofónicas, las ondas hertzianas, que son un fenómeno físico, finalmente pues es lo que nos mantiene mucho más unidos a los mexicanos, porque no necesariamente todos tenemos acceso a las redes sociales. Hay un discurso globalista respecto a que las comunicaciones en ese sentido se han dividido muchísimo y es a través de la revolución del internet. Sin embargo, en México pues no tenemos una capacidad tan grande. Sin embargo, la radio es precisamente ese brazo todavía que nos puede tocar a la gente que andamos a pie, a la gente que está en los taxis, a la gente que está en la escuela, la mamá, en fin. Es algo que nos hermana sobre todo, ¿no? Y en ese sentido los mexicanos pues tenemos un gran bagaje radiofónico y un gran bagaje cultural precisamente gracias a la manifestación de la radio, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo como educación, porque a través de los medios públicos precisamente es que se debe de mandar un mensaje que debe ya definitivamente en estos tiempos cambiar, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? La educación, la pedagogía, mostrar cierto tipo de valores. Todo el mundo se burló un poco del presidente cuando presentó la cartilla moral de Alfonso Reyes, que fue un texto casi de origen vasconcelista. Sin embargo, yo creo que ese tipo de valores se tienen que ir recobrando paulatinamente y necesitamos por lo menos unas 2 generaciones para que esto cambie, y es a través precisamente de los medios públicos que se tiene que transformar a este país, ¿no? Considerando que la mayoría de la audiencia de este programa son trabajadores de la educación, platicábamos antes de salir al aire
sobre la filosofía en la educación. Yo quisiera que en ese sentido retomáramos esta charla tan interesante como ya estás planteando algunos puntos. La filosofía como madre de todas las ciencias, como el amor al conocimiento, ¿dónde ubicamos los primeros conceptos, los primeros principios de la filosofía? En realidad, todo esto proviene de la sabiduría monástica, de la religión fundamentalmente, ¿no? La religión en un sentido estricto es un instinto prácticamente humano, y eso lo dijo Ludwig Feuerbach, que fue un filósofo al cual Karl Marx atacó muchísimo. Y él lo decía en términos muy simples, prácticamente empapado un poco también del romanticismo alemán, que los elefantes no tenían religión, los gatos no tienen religión, los leones tampoco, las hienas, los lobos. Sin embargo, el único ser humano, bueno, el único ser vivo que tiene una religión es precisamente el ser humano, ¿no? Sin embargo, para nosotros es muy fácil designar el hecho del ser humano, decir, no, pues yo soy un humano. Ese término apenas tiene 120 años de existir, y quien lo acuñó fue Friedrich Nietzsche, la idea del ser. Y Max Weber posteriormente en los tratados de sociología, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, está planteando que cuando el hombre se desliga de Dios, comienza a tener otro tipo de... Pero también es un trato ético, es decir, hay un trabajo y hay una paga. Hay una retribución a favor de un producto que se realiza. Ahí se origina el capitalismo, en ese sentido. Sin embargo, todos estos son preceptos que vienen precisamente de la antigüedad, así, de la antigüedad más remota, los sirios, Babilonia, egipcios, todos tenían un concepto precisamente de una educación a partir de lo que significa regir en el sentido de gobernar. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad no solamente de administrar, sino de educar. Y en ese sentido, qué bueno que lo mencionas, la educación proviene no solamente de las instituciones académicas. No solo la escuela educa. No, proviene de nuestros hogares, ¿no? Los vicios, las virtudes, muchas veces son heredadas, como se heredaban los poderes. Yo aquí en México siempre hago una pequeña broma de que, bueno, ahora existe el hijo del santo, ¿no? ¿Por qué no está el santo? Ya se petateó. Están los juniors, siempre es el hijo de. Tenemos un gobernador absolutamente inoperante del Mazo, en el Estado de México, que heredó prácticamente un puesto que no le queda. ¿Qué significa eso? Pues que son cuestiones hereditarias, pero en esa misma empoderamiento que da la herencia, también se gestan grandes vicios en ese sentido, ¿no? Es como el Imperio Romano, que cae en una decadencia absoluta, y es lo que estamos viviendo. Sin embargo, todavía existen esos preceptos filosóficos que pueden ser la herramienta. Yo te lo mencioné hace un momento, podrían ser el arma contra las armas, pero en realidad no, son una herramienta, precisamente para ir cambiando una sociedad que está prácticamente decadente. Salvador Elizondo, un escritor del cual yo realicé un documental hace muchos años, decía que México ya no existía. Y es en efecto, la idea que nosotros tenemos de México, todo el mundo cuando uno va al extranjero le preguntan, oye, pues andan a caballo y traen sombrero. Charros. Digo, yo uso gorra de béisbol porque me da mucho calor, pero eso ya no existe. La realidad es que pensar México, sobre todo pensar lo que es la cuestión de identidad. Ahora, de hecho somos un mosaico cultural, ¿no? Somos un crisol. Es una sopa absoluta. Y sobre todo ahora mi experiencia aquí en el norte,
en el noreste, es que yo sí siento que hay un espíritu nacionalista tamaulipeco, es decir, tienen unos orgullos muy arraigados. Eso, por ejemplo, cuando uno va y vive en la Ciudad de México, como fue mi caso durante casi 50 años, este, pues no hay un arraigo en ese sentido. Siempre todo el mundo está buscando un ascendente. Ah, oh, sí, es que yo tengo un tío español, yo tengo ascendencia francesa, no es cierto. Así somos una mezcla aquí alucinante, y era lo que decía Vasconcelos, la raza cósmica, ¿no? Que por otro lado también tiene su crisol, por un lado de lo negro y de lo blanco, es decir, un yin yang, del bien y del mal, y eso fue lo que desarrolló Octavio Paz precisamente en El laberinto de la soledad, es mostrar precisamente los contrastes que tiene esta sociedad mexicana, que incluso tiene que ver con colores. Apenas está haciendo la reflexión. Estados Unidos comenzó hace 100 años la lucha por la igualdad. Aceptaron el racismo, el Malcolm X, Martin Luther King, todo el movimiento de los derechos civiles, que tiene que ver también incluso con la música de protesta, tiene apenas 60 años. ¿Qué pasó? 60. Estamos hablando de 60 años. México es la primera vez que se pregunta a sí mismo si México es una sociedad racista. Y veamos también las repercusiones, porque por otro lado, el sistema también engendra sus propios demonios, que fue lo que ocurrió durante la etapa neoliberal. Culparon a los profesores, culparon a los maestros, porque los maestros se levantaron. Del rezago y del retraso. Claro, y la reforma, la mal llamada reforma educativa, de un planteamiento que fueron quitando, para empezar, quitaron civismo, la materia de civismo. Sí, una reestructuración en los planes y programas, ¿no? Quitaron las humanidades. ¿Cuál es el modelo neoliberal? Precisamente no generar una sociedad crítica en ese sentido. Y el individualismo. Claro, sí, y sobre todo crear consumidores, porque tú ves a los niños más y en ese pobres, sentido producir mano de obra. Claro, y sobre todo un ejército de reserva para lo que sea. Recuperando un poco la idea inicial, Gerardo, donde hablabas sobre la filosofía, ¿no? Si el campo de estudio en general de la filosofía es la contradicción entre el idealismo y el materialismo, parece que cuando me comentas en un inicio desde dónde data, me parece que todo esto que comentas está dentro del terreno del idealismo, pero también ya no necesariamente con el marxismo, porque Marx se nutre de otros filósofos materialistas, ¿no? Como Feuerbach, por ejemplo, toma el idealismo de Hegel y construye el famoso materialismo dialéctico, ¿no? El materialismo histórico. Por supuesto. ¿Qué pudieras comentarnos en ese sentido de este desarrollo de la filosofía? Pues es precisamente, las bases las sentaron prácticamente los griegos. Quien sintetizó toda la filosofía occidental es Kant. Y por otro lado, Hegel. Cuando Hegel escribe la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, cuando Hegel escribe la Fenomenología del Espíritu, que está basado en el cristianismo, que es un pensamiento totalmente, es una tríada, definitivamente algunos teóricos, con mucha razón, dicen que lo que hizo Marx fue poner a Hegel de pie. Es decir, que estaba de cabeza. De cabeza no significa que estuviera de cabeza, literalmente, sino que estaba pensando en Dios. ¿Por qué? Porque había una materia suprema, así absoluta, que es la voluntad de la que hablaba Schopenhauer. Que por cierto hubo un debate muy álgido entre Schopenhauer y Hegel, porque a Schopenhauer no se le inscribió ni un solo alumno, y a Hegel se le metieron todos. Estaban ahí otros filósofos que posteriormente fueron muy famosos. Sin embargo, el asunto proviene prácticamente de los griegos, y eso es asunto absolutamente platónico, en donde se plantea la hegemonía de un pensamiento absoluto,
que va a regir absolutamente todo lo que nos está guiando. Y eso es precisamente lo que dice Friedrich Nietzsche, es la moral. La moral es una cuestión social, es una cuestión colectiva, no es una cuestión personal. La cuestión personal se llama ética. Y eso precisamente es lo que los profesores inculcan a sus alumnos. Y eso tiene que ver y está regido también por un predominio estatal. Yo recuerdo mi educación pública, porque yo provengo de escuelas públicas, que mis profesores, por ejemplo, de la primaria, Juan Antonio Mateos, mi maestro Toño de quinto y sexto año, nos inculcaba valores, incluso valores de Estado. Hablaba pestes, por ejemplo, de Santa Ana. Es que vendió al país. Y nos inculcaba el gobierno un sentimiento anti-yanqui, había como hasta un orgullo patriótico. Que era lo que planteaba Vasconcelos, ¿no? Ajá, y si estabas en la escolta es porque te había sacado los 10, ¿no? Y era un honor. Era un honor. ¿Qué significa la palabra honor? Es algo que está prácticamente olvidado. Y se supone que las instituciones son honorables. Yo tuve una experiencia trabajando en la Cámara de Diputados, en el Honorable Congreso de la Unión. ¿Qué significan esas palabras? Nuestros políticos actualmente, nuestros líderes sindicales, que se están desfragmentando, el presidente López Obrador no cree en el sindicalismo. El sindicalismo es una cuestión que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. ¿Qué fue lo que ocurrió durante el sexenio de Salinas de Gortari? Derrocaron a Jongitud e impusieron a Doña Elba. ¿Qué significó todo esto? Ir paulatinamente desentendiendo la educación, como si fuera una segunda parte. ¿Y sabes qué? Combate a los maestros. ¿De dónde provienen los movimientos más importantes? De las universidades, de las enciclopedias. ¿De dónde proviene todo eso? De la academia. Porque el pensamiento crítico no tiene que ser cómplice del poder, tiene que ser un crítico del poder. Sin embargo, el sindicalismo ha hecho su parte a través de la historia, Por ¿no? supuesto. Cuando el maquinismo, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, con el ludismo, que también se le conoció, ¿no? Claro. El movimiento ludista, la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones, el hecho de oponerse a una máquina que ellos suponían los iba a dejar sin trabajo. Claro. Se genera el movimiento del maquinismo. Y aquí tuvimos la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Claro. Entonces, Sí, Lombardo Toledano. Con Vicente Lombardo Toledano, donde surgieron grandes líderes porque se les inculcaba cultura en general, filosofía, se les daba otro tipo de conocimiento, no Por nada más lo supuesto. meramente gremialista, ¿no? Claro. Sí, a eso me refiero. ¿No? Claro, por supuesto, porque se tiene que formar, de alguna manera la sociedad se tiene que ir restaurando a sí misma, se tiene que ir recomponiendo, precisamente a través de la educación. Y es una obligación de los medios de Estado dar esa educación, porque es absolutamente pornográfico, que las frecuencias y las concesiones de la red televisiva que le pertenecen al Estado, que por ende le pertenecen al pueblo, estén ofreciendo contenidos basura. Yo solamente veo de pronto multimedios que predomina aquí en el norte. Es algo enajenante, pornográfico, cosificación de la mujer, idealización de valores que no tienen que ver en realidad con nuestra cotidianidad. ¿Qué todo el mundo busca? ¿Qué quiere ver? ¿Entretenimiento? Pues no, eso el Estado tiene que regir eso, y es a través de la educación. Y ese es un gran error que ha cometido el neoliberalismo, y también lo está cometiendo el actual régimen. Se tendría que replantear el funcionamiento de la escuela como institución social, Por supuesto. considerando que el concepto ese medieval, por llamarlo de una forma, donde el conocimiento está en la universidad y hay que ir a la universidad por el conocimiento, nuestros tiempos actuales, el conocimiento está en todas partes. Por y no supuesto. solamente.
Entonces tiene que replantearse esa función. Es una cuestión absolutamente cotidiana, ¿no? Es decir, a mí me llama mucho la atención aquí en Victoria, que hay una parte que se ve la sierra, pero es una ciudad árida. ¿Por qué fue deforestada? ¿Por qué la calle tan bonita esta que es Hidalgo, que desemboca a donde está que es como nuestro paseo de la Reforma, ¿por qué no hay un solo árbol? Ese tipo de consideraciones tienen que ver con una educación. Y si nosotros nos vamos a asumir como un país occidental y civilizado, tenemos que tener respeto por las expresiones del conocimiento que están en las esquinas de nuestras casas, en las palomas que vienen y comen. ¿Por qué hay gente que puede hacer ese tipo de abominaciones como ponerles veneno a las palomas o matar perros? O nosotros los seres humanos que nos comemos a los puercos. O sea, eso Es una alteración, ¿no? Esa discusión proviene exactamente el primer filósofo que escribió sobre los derechos de los animales fue Kant. Kant prácticamente es el representante absoluto del idealismo alemán y está influido por la sociedad burguesa del antiguo régimen. Es un término muy bello que acuñó, me parece, Alexis de Tocqueville y Nikos Poulantzas tiene un texto sobre eso, sobre el antiguo régimen. Pues sí, si vamos a querer dejar el antiguo régimen, precisamente de esa regiedumbre, de las herencias castas, pues tenemos que empezar por respetar la naturaleza. Ahora, en 1979 fue la primera vez que se hizo la alerta mundial sobre el calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo los mexicanos? Pues queremos más maquiladoras. ¿Cuáles son los éxitos gubernamentales? Uy, tenemos la planta más chida de Volkswagen en Puebla. Y todos los niños poblanos quieren trabajar en la Volkswagen de ingenieros automotrices, porque es precisamente esa mano de obra barata que provoca el neoliberalismo. Sin embargo, sin educación, esto es absolutamente un desastre, no hay remedio, y eso lo tiene que regir el Estado y las instituciones que corresponden al Estado. No es de responsabilidad precisamente del PG, ahora que es nuestro presidente, es responsabilidad prácticamente de toda una sociedad, que diga, ¿saben qué? Vamos a cambiar esto. Los feminicidios que están ocurriendo, todas estas cosas que están pasando en este país, pasaron en Inglaterra en 1900, cuando Jack el Destripador asesinó a esas mujeres. Él escribió una carta, se la mandó a la prensa y le dijo: yo inauguro el siglo XX. Nosotros estamos en 2020, o sea, 120 años después, seguimos viviendo y tenemos un fenómeno que ocurrió hace 20 años durante el foxismo, de las muertas de Juárez. O sea, es una descomposición absoluta. Sí. Y la ética en ese sentido es lo que nos puede elaborar una respuesta. Y esa es la ética, como diría Fernando Sabater, del amor propio. ¿Sabes qué? No te maltrates, o sea, no comas tantas carnitas, no seas tan canalla. Pero eso es una cuestión que tiene que ver incluso con una fundación del judeocristianismo respecto a la culpa. Y la culpa en ese sentido es lo único que nos puede exculpar de todo el desastre que está viviendo este país, del cual no es responsable el pobre presidente, la verdad. Porque yo así te lo voy a decir, ni los profesores. ¿Cómo satanizaron al movimiento magisterial? ¿Durante cuántos sexenios les dieron? Sí, además de los actos de represión y tantas cosas. Esto último de Sabater, y estábamos hablando de educación, decía él que, dice en uno de sus libros, para educar al ser humano, solamente el ser humano.
Claro, y hay un libro muy bello que le escribió A su hijo, Ética para Ética Amador. para Amador, claro. Sabater siempre fue un pensamiento radical desde antes. Yo tuve la fortuna de leerlo, conocerlo también, compartí junto con déjame recordar el nombre, quien fue director de de Humanidades de la UNAM, Daniel Cassés. Tuve la fortuna de compartir varias veces con Sabater, y su asunto al final se fue radicalizando, pero hacia lo contrario, porque él cuando joven escribió un libro muy fuerte que se llamaba La filosofía tachada, precedido de Nihilismo y Acción, un libro publicado por Taurus en los años 70. Yo tuve la fortuna de leer en su tiempo, cuando yo tenía unos 18 años. Fue traductor de Cioran, introdujo un pensamiento nuevo y precisamente se fue suavizando al grado que ya se volvió en la mansedumbre y ahora prácticamente pues escribió unas cosas horribles sobre su exmujer. Gerardo, pues no nos da para seguir platicando, lamentablemente pues el tiempo sigue su marcha inexorable, ya hemos llegado al final del programa. No quiero despedirme sin antes agradecerte que nos hayas acompañado aquí en cabina, que vengas y nos comentes estas importantes reflexiones que serán de utilidad para todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar aquí presente. Gracias a ustedes los profesores, y la verdad es que lo que necesita este país como un mensaje final es fundamentalmente una educación con ética. Eso es lo que nos va a salvar a los que ya estamos condenados. Muchas gracias, Gerardo. Y a ustedes, como siempre, también les agradezco el favor de su preferencia. Por aquí nos sintonizamos la próxima semana. Soy Pedro Vargas. Hasta entonces.